tardes. Muchas gracias por la invitación. El tema está buenísimo, como bien el doctor Abner decía, hay, el dolor de suelo pélvico es un reto que tenemos a diario y tenemos que cambiar nuestro enfoque hacia una atención más integral, ¿verdad? Como justamente él dice, y justamente van a ver que yo lo iré diciendo en bastantes ocasiones porque la verdad esa es la evidencia que se maneja. Y también, obviamente, les quiero platicar y el puntero aquí, de la fisiopatología, porque va a explicar mucho de a veces escasa respuesta que tenemos con y bueno, es más frecuente en mujeres, pero también con los hombres, la escasa respuesta que a veces tenemos en los pacientes que enfrentan dolor pélvico. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Es el dolor pélvico un problema muscular? ¿Se tratará de una hipertonía constante? ¿Será ginecológico, urológico? ¿Será neurológico? ¿Será que siempre hablamos de un atrapamiento nervioso periférico, por ejemplo? ¿O será la somatización de una paciente que sufrió abuso en la infancia, por ejemplo? Tantas preguntas que deberían venirnos a la cabeza cuando estamos frente a una paciente con dolor pélvico. Y la verdad, la respuesta es que puede ser todo, y de hecho lo es todo. Esa es la importancia de hablar de la fisiopatología. ¿Qué pretendo abarcar con ustedes hoy? Quiero que entendamos los números. Quiero que entendamos el verdadero sufrimiento hablo más de mujeres, perdón, pero la verdad afecta más a hombres, pero sí afecta en menor cantidad a hombres, pero lo que sí quiero es que entiendan el impacto en la vida del paciente que tiene dolor pélvico. Quiero que conozcamos los mecanismos neurobiológicos porque solo entendiéndolos, de esa manera vamos a podernos poner en el lugar de los pacientes, ¿verdad? A comprenderlos más y a ver la importancia que tiene el tratarlos de una manera integrativa. Otra vez, el diagnóstico es integral. Ya debemos de dejar de ver el dolor pélvico como una entidad que hay que tratar con un solo médico, de ninguna manera. Si entendemos en verdad el dolor pélvico, vamos a ver que estamos en toda la necesidad de tratar al paciente con varios especialistas. Y bueno, veamos un poco del manejo multidisciplinario que hay que tener con los pacientes. Hablemos de números. 1 de cada 4 mujeres sufre dolor pélvico. Afecta en menor número a los hombres, pero si ven, sí los afecta de un 2 a un 16%. La relación, de hecho, es 2 mujeres a un hombre. La duración promedio de dolor es de 2.5 años. Por definición, es dolor crónico. Todas las pacientes que nos van a llegar, si llegan con este número de 2.5 años, es un dolor crónico. Por arriba de 3 meses, un paciente ya sufre de dolor crónico. El 33% no se va a aliviar nunca. O sea, ya el 33% de los pacientes está condenado casi que a vivir con dolor pélvico. ¿Qué otra estadística pues muy desalentadora hay en cuanto a dolor pélvico? Que, por ejemplo, para llegar a un diagnóstico de neuralgia del pudendo han pasado 4 años. Otras estadísticas es que muy difícilmente un dolor por arriba de los 3 años se va a quitar. Otra estadística es que el 70% de los pacientes ya han consultado al menos 3 especialistas antes de llegar con un último. Entonces, si ven, el panorama es bastante desalentador, pero la buena noticia
es que tal vez tratándolo diferente, ahora que tenemos más información, podemos ayudar más. Cuando hablo de discapacidad, les cuento, se mide con una escala que pues, mide la funcionalidad, la SF-36 en los grandes estudios de dolor. Con este es que se mide. También hay otras escalas para dolor pélvico específicamente. Y estas pacientes viven con síntomas urinarios, síntomas intestinales, disfunción sexual, insomnio. Y cuando ustedes leen la discapacidad que causa, pueden llegar a entender el por qué la perpetuidad del dolor, ¿verdad? Imagínense tener dolor cada vez que se va a orinar, imagínense tener dolor cada vez que se va a defecar, imagínense no dormir por el dolor. Entonces, por supuesto que es una condición que es bien difícil de quitar de la vida del paciente porque afecta básicamente todas las esferas de su vida. Y esto es lo que quiero que entiendan. Con que se lleven este esquema en mente, yo me doy por servida de la charla, porque esto lo explica. Esto explica por qué una paciente que llegó inicialmente con una endometriosis, por ejemplo, refiere dolor rectal, refiere dolor púbico, refiere una sensación anormal en la región perineal. Este esquema lo explica. Cuando hablamos de la vía de transmisión del dolor pélvico, hablamos de una convergencia de 3 vías. La vía simpática, la vía parasimpática, no sé cómo señalarles aquí, bueno, tal vez en este esquema es más fácil. Hablamos de una convergencia, como les decía, viscerosomática, porque actúan el sistema simpático, el parasimpático y el somático, ¿sí? El somático es aquel que lleva el dolor de nervios y el dolor de piel. Todos los órganos pélvicos tienen la triple inervación, ¿verdad? Todas las vísceras están inervados por el sistema simpático y parasimpático. El tema es que de cada órgano que lleva la doble inervación, por ejemplo, la inervación simpática de útero, de vejiga, de recto, viaja a través del nervio hipogástrico. La información parasimpática, las aferencias parasimpáticas viajan a través de los nervios pélvicos y la piel perineal, los nervios perineales, o sea, lo somático del dolor pélvico viaja a través del pudendo. ¿Cuál es el problema? Que las 3 vías, ¿sí? Este es el esquema que quiero que se lleven, las 3 vías convergen en los ganglios de la raíz dorsal. Esa es como la vía común. Imagínense un redondel, ¿sí? Todas las 3 vías, parasimpático, simpático y somático, llegan al redondel, que es el ganglio de la raíz dorsal. Este es el primer relevo y luego entran al asta dorsal de la médula. Y de ahí, pues, subía cerebro la sensación de dolor. El punto es que todos llegan al mismo lugar, los 3. Entonces no hay manera que el cerebro distinga si el dolor viene de útero, si viene de vejiga, si viene de periné. No hay manera. Por eso hay pacientes que tienen una cistitis, pero se quejan de dolor perineal, por ejemplo. Y esto lo explica todo. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan para que puedan comprender la falta de precisión que puede tener la paciente al describir su dolor. Es entendible por esto. Entonces, que ustedes lo vean como que sí entiendo que la neuroanatomía, ¿verdad? Explica que el dolor pélvico sea tan mal localizado. Porque cuando esta señal, esto es otra cosa importante, que pues todas, ya saben, ustedes convergen a nivel de S2 y S4, pero el punto es que esta convergencia es la explicación
fantástica, ¿verdad? Que tenemos que tener en la punta de la lengua para ver por qué el dolor pélvico es tan mal localizado. ¿Y por qué pasamos de un dolor agudo útil, ¿verdad? Porque al inicio el tener pues una molestia en púbica por una cistitis sirve, nos ayuda a buscar ayuda, nos ayuda a buscar antibióticos, pero ¿qué pasa cuando el dolor no se apaga? Sí, ese es el gran problema que vivimos en todas ya las secciones de medicina, y todo lo que perseguimos es que el dolor no se cronifique, porque una vez prendemos, ¿sí?, las cascadas inflamatorias para llevar al paciente a, no sé si ya lo empezaron a escuchar ustedes, a los fenómenos de sensibilización central y sensibilización periférica, ya muy pocas veces hay marcha atrás. Lo que tenemos que evitar es que la señal dolorosa se perpetúe, porque el cerebro, cuando ha recibido de manera repetida la señal dolorosa, médula y cerebro, y reciben y reciben y reciban, y empiezan a tener cambios estructurales. Entonces, ya aunque ustedes quiten el útero, ¿sí?, por ejemplo, pensando en que de ahí venía el dolor, la paciente va a seguir diciendo que tiene dolor porque el dolor se aprendió, literalmente. Entonces, de alguna manera, cuando ocurre el fenómeno de sensibilización central, ya no se necesita el estímulo inicial. Ya el cerebro, en todos los circuitos que participan en dolor, que es tálamo, hipotálamo, corteza prefrontal, ya saben cómo sentir dolor. Entonces, como les digo, esa es la importancia de detectar a tiempo, de tratar a tiempo, de referir a tiempo, el no perpetuar dolor. ¿Y qué otra cosa le pasa mucho a estos pacientes? Que tienen un déficit de inhibición descendente. La parte psicológica del dolor es muy importante, porque cuando la paciente sufre de depresión, de ansiedad, de trastornos del sueño, esta parte de la inhibición descendente, o sea, de apagar el dolor de alguna manera, que lo podemos hacer desde el cerebro a través de noradrenalina y serotonina, se pierde, ¿sí? Esa es la importancia de tratar con psicoterapia a las pacientes, porque si no lo hacen, la parte de modulación descendente no va a funcionar. Con el fin de tratar de ver la causa del dolor, esta asociación FIGO, que es pues muy prestigiosa para los doctores ginecólogos, ahorita en julio hace 2 meses, hicieron esta publicación de un acrónimo, ¿sí? Esto con el fin, como le decía el doctor Abner, de no, en la cavidad pélvica no hay un solo órgano, ¿sí? De ninguna manera. Todo está interconectado. Tanto él lo explicó por los ligamentos, los músculos y toda esta relación que tienen, y yo se los expliqué por nervios. Sí, entonces, siempre que ustedes estén ante un paciente con dolor pélvico, deberían evaluarlo de forma holística, ¿sí? Y pensar este acrónimo. Are you moving some? Ahorita les voy a presentar qué es lo que incluye, y básicamente es que evalúen aparato, empiezo aquí, reproductivo, urinario del otro lado, músculo esquelético, que ahí es pues donde ustedes van a cobrar una importancia bien, pues bien marcada. Pueden ser adhesiones por cirugías previas. La otra letra es de bulbo vaginal, de vascular. Hay temas de congestión pélvica que cada vez ya se están estudiando más. Hay idiopático cuando no se sabe. Neurológico, pues obviamente sí pueden haber atrapamientos nerviosos a nivel a nivel pudendo, ¿verdad? En el canal de Alcock, o pues otra neuropatía periférica a nivel del piriforme también puede ser, gastrointestinal, y ya el SOM es lo psicológico. De ninguna manera tienen que dejar la salud mental por fuera de de cómo quieran clasificar al paciente con dolor crónico. Entonces aquí ya hablamos de los temas de sensibilización, cuando ustedes los detecten, por ejemplo, pacientes con fibromialgia
Ustedes saben que estos pacientes ya tienen la sensibilización central ya desarrollada. Y, por supuesto, siempre estudiarles ansiedad, depresión, que ya en un momento les voy a presentar cuánta prevalencia tienen, pero sí que es muy, muy alta. Si bien el acrónimo es bastante largo, sí, se los presento aquí y la diapositiva pues sí que es cargada, lo que quiero es que vean que no tienen que dejar nada por fuera, al menos en la evaluación inicial, sí, ver todas las posibilidades, no todo es cistitis, no todo es prostatitis, ese es el mensaje, pero yo se los quise resumir aquí en 4 grandes puntos. No dejen por el lado reproductivo y urinario. El 2, que es bien importante, músculo esquelético y neurológico. Hay una alta incidencia de síndromes miofaciales a nivel pélvico y ahorita les voy a presentar el número. Es bastante alentador lo que ustedes nos pueden ayudar en pacientes con dolor pélvico. Gastrointestinal, obviamente padecimientos de colon u otros órganos pélvicos y no dejar de lado el eje mental. La salud mental de estos pacientes, imagínense, llevan al menos 2.5 años de dolor. ¿Cómo va a estar el eje mental? ¿Verdad? Se los puse en números en esta diapositiva. Se encuentra ansiedad en el 50% de las pacientes y depresión en un 30%. La catastrofización. No sé si ustedes han logrado ya, yo creo que los médicos ya nos la sabemos de las pacientes catastrofizadoras. Son aquellas pacientes que todo les sale mal, que el dolor no se les va a quitar nunca, que con la nueva terapia igual no les va a ayudar. Es esas pacientes como que tienen una nube negra arriba, ¿verdad? Que ustedes ya saben que son el negativismo andando. Esas pacientes, que son buena parte de las pacientes con dolor crónico, hay que detectarlas y hay que tratarlas, ¿verdad? Porque en ellas la salud mental, el eje mental, sí que hay que tratarlo antes de tratarles fisioterapia, por ejemplo, porque como les digo, nada les funciona. Entonces, si ustedes no ven eso antes, nada les va a funcionar. La modulación, ¿verdad? Esta ayuda que da el cerebro para sentir menos dolor, que está ubicada en el área gris periacueductal, específicamente usando noradrenalina y serotonina, en las pacientes con dolor pélvico está disminuida. Básicamente no hay inhibición del dolor. ¿Sí? Entonces, ustedes ayudando con depresión, con ansiedad, con insomnio, van a ayudar a que esta modulación y esta plasticidad neuronal, que es parte del fenómeno de sensibilización central, pare, ¿sí? Porque sí es que cuando uno trata a nivel periférico un dolor, de alguna manera hay un reset, ¿verdad? Empezando porque la paciente hasta se siente comprendida. Y acuérdense que el efecto placebo da un 30% de alivio. Entonces, el que el paciente ya piense que algo le va a ayudar, ayuda. Más todo lo que ustedes le pueden ofrecer, pues todo aporta. Ese es el mensaje. Hay que hacer una evaluación clínica integral. Hay que evaluar obviamente dolor con una escala visual análoga del 0 al 10. Siempre van a decir 10 y eso lo que nos ayuda es a manejar expectativa del paciente. Cuando el paciente tiene 2.5 años de tener dolor, es imposible que con una sesión de fisioterapia ustedes se lo vayan a quitar. No va a pasar, ¿sí? Entonces, mejorar la expectativa del paciente, tener este número del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Bueno, tal vez en 2 meses, en 6 meses, vamos a lograr un 7 y eso está bien, porque usted tiene 2.5 años de dolor o 3 años de dolor o 10, ¿sí? Entonces sí sirve el número. Obviamente evaluar síntomas urinarios, síntomas digestivos, sexuales, siempre teniendo en mente, ¿verdad?, que no hay un órgano culpable, que si bien todo puede parecer una cistitis, en dolor pélvico, una cistitis puede ser una endometriosis profunda, ¿sí? Una endometriosis puede ser un proceso rectal.
Entonces, sí, siempre en dolor pélvico lo que hay que tener en mente es que no hay un órgano culpable. Ya se los expliqué en la diapositiva anterior el por qué. Hacer una exploración abdominal básica, pélvica, neurológica, no dejar de lado la dimensión psicológica. Y este acrónimo, yo soy muy de acrónimos, pero el punto es no dejar sistemas y órganos de lado, ¿verdad? Este EUPOINTS se está viniendo utilizando desde 2007, lo describió el doctor Labat, pero busca lo mismo, busca considerar el sistema urinario, el sistema psicológico, orgánico, infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Lo que busca otra vez el dolor pélvico es tratar de ver como muchas posibilidades en la o en el paciente. Aquí viene lo que a ustedes les puede interesar mucho y a nosotros también en el manejo. Es un puente el músculo esquelético y el neurológico. Y vean el número, como les digo, es tan alentador, porque en verdad que diagnosticando una disfunción miofacial, Y bajó, yo dije, ahorita voy a terminar de ver esa res y bajo a ver de darme comer, pero mi plan dijo, pido comida porque mamá ustedes me nos pueden pela. ayudar. La búsqueda de puntos gatillo a nivel pélvico y tratarlos, ¿verdad? Ustedes pues tal Me vez voy a bañar, entonces ahorita si no ya no salgo a hacer nada. Es que yo en, me ocupo en la computadora, pero pero lo que sí me pareció bastante alentador es que todas, básicamente, tienen disfunción miofacial. Entonces, sí es un punto a tratar. ¿Cómo se identifica? Pues es dolor a la palpación en suelo pélvico, pero sí hay que pues, entrar a cavidades, obviamente. Cuando se le hace la maniobra forzada de Faber y es positiva, también pensar en que puede haber disfunción de la cintura pélvica, ¿sí? No todo lo que duele son vísceras. Puede haber disfunción sacroiliaca, puede haber dolor articular, puede haber piriforme, en fin, ¿verdad? Eso es lo que quiero que se lleven, que no todo es útero, no todo es vejiga, ¿sí? Hay también músculo esquelético y el aporte al dolor puede llegar a ser mucho. Ver que las pacientes tienen un core débil, que un core débil con un piso suelo, con un piso pélvico débil, pues es una combinación fatal, ¿verdad? Entonces también estudiar eso. Una mala postura no ayuda. Ver pues disfunciones en la marcha para ver disfunciones de la articulación sacroiliaca, por ejemplo. La paciente con dolor crónico siempre trae mucha frustración, ¿verdad? Y quisiera que uno le diera como una pastilla mágica para quitarle el dolor que ha tenido por años. Pero siempre hay, yo siempre se los digo, hay que hacer partícipe al paciente del manejo del dolor. O sea, yo les puedo dar un porcentaje con fármacos, con un bloqueo del pudendo, pero hay que hacer psicoterapia, hay que fortalecer músculos, ¿verdad? Del abdomen, hay que mejorar posturas. Es parte del diagnóstico integral y del tratamiento integral. La neuralgia del pudendo, que es pues de lo que más veo yo, hay, esto se los puse como en tres apartados para que lo memoricen visualmente. Criterios de Nantes, el paciente tiene que cumplir con esto, tiene que cumplir con que tenga dolor en la distribución del nervio pudendo, que de manera estricta es de clítoris o pene hacia ano. Es dolor, no es pérdida de la sensibilidad. Eso es importante. O sea, sí lo tienen que describir como dolor los pacientes. Mejora al estar parado y empeora sí o sí al sentarse. Mejora, y les puse ahí el baño, porque el paciente así lo describe. Cuando me siento en el baño, siento alivio. Ese es parte de los criterios positivos. No despierta al paciente, o sea, esto quiere decir que no tiene la intensidad suficiente para sacarlo del sueño y que haciendo un bloqueo diagnóstico, un bloqueo del pudendo guiado con ultrasonido, pues si es positivo, si sirve, pues es neuralgia del pudendo. Pero sí son todos los criterios. Si no los tiene todos,
pues es una neuralgia pudenda probable. Entonces, sí hay que advertirle al paciente que probablemente un bloqueo no lo va a aliviar. ¿Cómo es? Hay que usar el DN4, que es una herramienta muy fácil que utilizamos para evaluar dolor neuropático, que tiene pues 10 ítems, ¿verdad? Si hay alodinia, si hay pinchazos, si hay disestesias, si hay toque eléctrico, en fin, si 4 de 10 son positivos, es un dolor neuropático. Es como la más simple que hay. ¿Qué riesgos pueden haber para tener neuralgia del pudendo, parto traumático, pacientes que practican ciclismo, historia de cirugías o ainomecánicas o idiopáticas que se le llama, ¿verdad? Bueno, el tratamiento farmacológico, hay 3 líneas de tratamiento. La primera línea es antidepresivos, no para depresión, sino para dolor. ¿Por qué? Porque otra vez retomemos el tema de la modulación inhibitoria del dolor, porque usa serotonina y noradrenalina. Yo no soy como algóloga ni ustedes como fisioterapistas los que hacen diagnósticos de depresión. ¿Verdad? Eso hay que decirlos a los pacientes porque rápido cuando uno quiere dejar un antidepresivo es porque yo creo que se lo están inventando. ¿Verdad? Esa es la percepción que tiene el paciente cuando uno usa antidepresivos. Entonces hay que decirles que no somos nosotros los que hacemos el diagnóstico de depresión y ansiedad, que usamos antidepresivos para dolor. Anticonvulsivantes, pues los que ampliamente conocemos que son pregabalina y gabapentina. Carbamazepina es bueno, pero tiene mucho efecto adverso. Ojo con las dosis, ¿sí? Hay pacientes, me dirán ustedes, todas las líneas de tratamiento en dolor tienen dosis analgésicas. Les voy a dar un ejemplo. Pregabalina, que es muy usada, la dosis analgésica es de 150 miligramos a 600, ¿sí? Ustedes me dirán, doctora, pero hay pacientes que se alivian con 75. Y sí, tienen razón, pero no es porque estén neuromodulando. Es porque el paciente empieza a dormir mejor, que ayuda, ¿sí? Es ansiolítico la pregabalina 75 miligramos. Entonces, están tratando de dolor por otras vías, porque sí lo están haciendo, pero no lo tienen en dosis analgésica, ¿sí? Los antidepresivos, pues amitriptilina eh, es de las que más se usa. Venlafaxina. De segunda línea, los opioides mixtos, que el opioide mixto por definición es tramadol. Ahora ya tenemos tapentadol. El punto es que aquí sirven los opioides mixtos porque por un lado son opioide, ¿verdad? Tienen el mecanismo opioide y por otro lado tienen acción sobre noradrenalina y serotonina otra vez, ¿sí? Entonces, por eso es que los opioides mixtos son una buena opción. Los AINE, si ustedes ven que pues es un tema de inflamación aguda, pues pueden tener cabida en el tratamiento de una condición de dolor crónico pélvico, pero como para un flare que le decimos, ¿verdad? Una crisis. De ninguna manera les recomiendo usar AINE de manera crónica. Tercera línea, para puntos gatillo o para temas de mucha hipertonía, se ha descrito el uso de toxina botulínica. Estas 3 líneas de tratamiento están dictadas para dolor neuropático en general. ¿Sí? No hay como tal una línea de tratamiento precisa para dolor pélvico, más se ha extrapolado de otros usos. Opioide mayor, yo la verdad no se los recomendaría porque tienen una morbilidad de ansiedad y depresión importante. Esto ustedes me van a enseñar a mí, ¿verdad? Más que lo que yo les puedo dar a ustedes, pero la liberación miofacial es importante, ¿verdad? Ya les dije del 85%. El biofeedback, que es esto de hacer consciente, ¿verdad? La contracción y relajación de los músculos, el fortalecimiento del core y bueno, la estimulación eléctrica para usar pues otras fibras y calor para mejorar oxigenación y de las estructuras implicadas.
Psicoterapia, importantísimo. Pacientes que ustedes detecten catastrofización, es bien fácil de detectar la catastrofización. Ansiedad, lo que se usa es terapia cognitivo-conductual. Esas son las siglas que ven ahí. Es un tipo de reestructuración del pensamiento, son estrategias de afrontamiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes viven con miedo de defecar, de orinar, de relaciones sexuales, viven con miedo a todo, ¿verdad? Entonces, esa reestructuración o esa terapia cognitivo-conductual lo que busca es dar estrategias de afrontamiento, estrategias de coping, también lo van a encontrar para pues manejar dolor. Técnicas de relajación, otra vez, lo que relaje la amígdala, el sistema límbico de las pacientes participa en la modulación del dolor y en esa señal inhibitoria. Entonces va a funcionar. El insomnio hay que tratarlo. Tres cosas hay que tratar cuando un paciente tiene dolor crónico: ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Si eso no se trata, les adelanto, el dolor no se les va a quitar. ¿Por qué? Porque no tienen la parte inhibitoria central. Ya, pues como último recurso, se van dejando las opciones quirúrgicas, que ya son pues liberación de nervios, por ejemplo, cuando ustedes tienen una, pues bien por imágenes, un atrapamiento nervioso y pues eso pueda funcionar. La neuromodulación sacra se ha usado cuando ustedes tienen un territorio, para una raíz bien detectada, se pueden usar ¿cómo se llaman? Electrodos, perdón, electrodos a nivel de médula, pero ya pues es una cosa invasiva. O cirugía, por ejemplo, si ustedes ya tienen bien documentado un caso de endometriosis profunda, en fin, pues la opción quirúrgica es el destino de la paciente y puede mejorar. Sí, ustedes tratan de manera holística a la paciente. ¿Por qué? Porque una endometriosis profunda viaja por esta red de nervios, esta maraña de nervios que les mostré. Entonces, así ustedes la dejen sin un implante, ¿verdad? De endometriosis, la paciente pudiese seguir con dolor. Y la explicación es la que les di. Entonces, sí es importante la psicoterapia, la fisioterapia y pues de lo que hemos venido hablando. Y ya, con esta me despido. El dolor pélvico no se trata de un solo órgano, sino de una persona. Esta paciente puede llevar años buscando una respuesta. Nosotros tenemos la virtud de escuchar, de aliviar y de integrar. Esto creo que es el mensaje más importante, de hacer, de integrar subespecialidades que le puedan ayudar. Entonces, ya lo comprendimos, que requiere ciencia, empatía y sí o sí trabajo en equipo. Muchas gracias.